Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestras clases programadas para esta semana, vamos a hacer pues el curso de geometría, ¿no? Sin antes desearte que todos se encuentren bien de salud en tu casa y que sigamos poniéndole el empeño a todo esto, porque la educación es uno de los caminos para que tú puedas surgir en la vida. Así es que ponle mucho empeño. Y también decirte que si hubiera alguna duda de la tarea de mi curso, en tu horario que te va a hacer llegar la tutora, hay un espacio después de la clase para que tú hagas tu tarea. Si tienes dificultad, escribe por WhatsApp e inmediatamente yo me comunico contigo, o te escribo por WhatsApp, o te hago una videollamada, o interactuamos por Zoom si tuvieras, para despejar la inquietud. No estás solo en este proceso de aprendizaje que es nuevo para todos. En tal sentido, estoy para apoyarte, orientarte y ayudarte en todo lo que tú necesites. Entonces, solamente necesitas voluntad de escribir por WhatsApp tal pregunta, necesito una ayuda, y vemos la forma y coordinamos que yo te pueda ayudar de manera instantánea. Después de hacer la tarea, vas a dar el quizzes para poder afianzar un poco el conocimiento. Y no te olvides que en el quizzes solamente puedes dar una sola vez, ¿ya? Una sola vez. Bien, muchachos. Entonces vamos a continuar el curso Geometría, semana 6, estamos en la semana 6, Triángulos 2. ¿Ya? El profesor Percy Brito Palacios es el que te está dictando el curso en estos momentos. Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces. En el tema de Triángulos 2, vamos a incorporar algunas propiedades para poder hacer los ejercicios de una manera mucho más sencilla y didáctica. La propiedad solamente te permite hacer un ejercicio en el menor tiempo posible. Esa es la función de una propiedad, ¿ya? Entonces, mira, vamos a explicar aquí la primera propiedad. La primera propiedad dice, si yo tengo un triángulo ABC y trazamos de los vértices A y vértice C las bisectrices exteriores, estas dos cuando se cortan determinan el ángulo X. Este X se va a calcular de esta manera. 90 menos la mitad de M. ¿Y quién es M? M es el ángulo que está al frente de X. Entonces, esta propiedad yo lo voy a aplicar solamente cuando tenga un triángulo y dos bisectrices exteriores. Siguiente propiedad, triángulo ABC, pero ahora las bisectrices son interiores dentro del triángulo. También se cortan y forman el ángulo X. La propiedad dice 90 más la mitad del ángulo que está detrás de X. ¿Quién está detrás de X, muchachos? M. O sea, profesor, cuando está exterior es negativo y cuando está interior es positivo. No te olvides que si yo te estoy enseñando con la propiedad graficado de esta forma, te pueden poner el ejercicio al revés. Solamente debes identificar bisectrices interiores, bisectrices exteriores para aplicar dicha propiedad. Tercera propiedad, triángulo ABD. Ella, como está dentro, se llama bisectriz interior y ella se llama bisectriz exterior. Estas dos se van a intersectar en el punto E. Este ángulo que está aquí, acá debe ser X, este ángulo que está en el vértice E, siempre va a ser igual a la mitad de este ángulo. ¿Ya? La mitad de este ángulo, muchachos. Siempre. Entonces, tenemos tres propiedades que me van a ayudar a resolver los ejercicios. Veamos dos aplicaciones. A ver, te presento la primera. Observa, analiza y dime cuál es la propiedad. Entonces, ella se llama bisectriz interior. Esta también se llama bisectriz interior. Cuando estas dos se intersectan, este ángulo que está acá, este ángulo X, según la propiedad, sería esta de acá. ¿Quién es M? El que está detrás de X.
Si este es X, ¿quién está detrás de este valor? Sería este ángulo que estoy señalando. Profesor, no se conoce ese ángulo para aplicar la propiedad. Cierto, no se conoce, pero sí se puede calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto de acá equivale a 180, porque es una recta. Entonces, jóvenes, si tú tienes 150, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le está faltando 30 grados, ¿no? La flechita es para indicar que voy a aplicar esa propiedad. Ahí está, 30 grados entonces. Jóvenes, conocido este ángulo, ¿ya puedo hallar X o no? Aplica la propiedad, entonces decimos que X a que es igual 90 más la mitad del ángulo que está detrás de X. ¿Quién es? 30 grados. Por lo tanto, esa división vale 15 más 90, ¿cuánto sería? 105. Y sería la respuesta de dicha aplicación. Vamos con una más, a ver. Bien, jóvenes, observen, a ver. Anda pensando y dime, ¿cuál de las propiedades es? Pues todos seguramente se han dado cuenta que es esta propiedad. ¿Por qué, profesor? Porque esta es una bisectriz interior y esta es una exterior. Cuando yo tengo un interior y una exterior, este ángulo que está acá siempre es igual ¿a quién? A la mitad de ella. Me falta este ángulo que está aquí. Y como me falta ese ángulo, entonces lo que yo voy a hacer es calcular dicho valor. ¿Y cómo, profesor? Nuevamente, como el ejercicio anterior, es una recta, ¿cuánto le falta a 130 para llegar a 180? Le está faltando 50, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a colocar 50 grados. Dicho eso, ya puedo calcular X. La flecha me indica que este X es la mitad de este valor. Por lo tanto, 50 entre 2, ¿cuánto me sale? 25. Eso sería, muchachos, la propiedad y cómo se aplica cada una de ellas. ¿Ya? ¿Cómo se aplica cada una de ellas? Jóvenes, la matemática, si tú quieres aprender, la única estrategia es la práctica. Profesor, la matemática no me sirve para nada. Muchachos, todo en la vida cotidiana, todo lo que haces tiene que ver con la matemática. Ahorita está de moda esto de cuántos infectados, cuántos fallecen, etc. Todo lo que dice el presidente día a día. ¿Eso qué cosa es? Son datos matemáticos y de ahí sacan porcentajes, estadística. Entonces, la matemática tiene bastante incidencia en la vida cotidiana. Yo te invito a que tú de alguna manera te intereses. Y si alguno de ustedes también está interesado sobre alguna de las carreras profesionales, test vocacionales, con toda confianza, muchachos, escriban qué carrera desean y le estamos enviando la información para que de alguna manera te pueda ayudar. Bien, vamos a continuar entonces. Algunas propiedades más entonces aquí, ¿no? Las propiedades, la del cóncavo. Muchachos, aquí la del cóncavo, ¿sí? Dice que X, el que está afuera, es igual a la suma de los ángulos internos, alfa más beta más teta, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Alfa más beta más teta. La mariposita es algo que ya también es muy conocido por ustedes. Se cumple que la suma de los ángulos de una de sus alas es igual a la suma de los ángulos de la otra ala. Alfa más beta es igual a teta más phi. Una más, a ver. Profesor, se parece a la mariposa. Efectivamente, mira, aquí está la mariposa. Lo que te estoy indicando era la mariposa. ¿Qué ha pasado con esa mariposa? De dos vértices, en este caso A y D, se han trazado bisectrices. Ahí están, que determinan el ángulo X. Este X va a ser igual a la suma de los que está a su costado dividido sobre 2. Eso dice la propiedad, muchachos. ¿Ya? Eso dice la propiedad. Sigamos a ver con una más. Un cóncavo mayor, un cóncavo pequeño y también hay uno mediano, ¿sí o no? El mediano, el pequeño y el mayor. Y aquí son bisectrices. Ojo, solamente se cumple si son bisectrices. X a que es igual a la suma de A más B sobre 2. ¿Ya? Son propiedades que en algún ejercicio lo voy a aplicar y necesito que recuerdes cada uno de ellos. ¿Está bien? Vamos entonces al primer ejercicio, muchachos.
Observen. ¿Qué propiedad crees que es? La clave aquí está en saber qué propiedad es. Si tú descubres dicha propiedad, pues solamente ya es reemplazar nada más. Entonces, para eso, vamos a ver, esto se llama bisectriz exterior y esto se llama bisectriz interior. Ah, profesor, había una propiedad que decía que este ángulo era la mitad de ella. ¿Sí? Este ángulo es la mitad de ella. Profesor, no recuerdo muy bien la propiedad. No te preocupes, ahí está, mira. Esta propiedad es la que voy a aplicar, que este ángulo es la mitad de ella. Entonces lo que voy a hacer es volver a hacer el gráfico. Ahí está. Y vamos a decir lo siguiente. Se necesita este ángulo que está aquí. No se conoce, pero ya sabes que eso se puede calcular. ¿Cuánto va a ser eso? 40 grados, ¿cierto? 40 grados. Listo. Si tengo que él vale 40 grados, puedo calcular por la propiedad este ángulo que está acá. ¿Sí? Se puede calcular ese ángulo que está ahí. ¿Y qué decía? Que iba a ser la mitad. Entonces señalamos con una flechita que voy a calcular este ángulo. ¿Y cuánto es la mitad de 40? Pues eso vale 20. Y si tengo el valor de 20, ¿puedo hallar X o no? Por supuesto, porque al ser una recta, la suma de los dos, ¿cuánto vale? 180. Por lo tanto, X más 20 es igual a 180. Pasando a restar, ¿cuánto vale X? 160. ¿Se dan cuenta? Es sencillo si yo sé identificar la propiedad, ¿ya? Si yo sé identificar la propiedad. Sigamos entonces, muchachos. Vamos a la número 2. La número 2 me dice lo siguiente, calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Nuevamente, hay que observar, esto se llama, para el triángulo que aparece aquí, para este triángulo, esto se llama bisectriz exterior. También se llama bisectriz exterior. Había una propiedad para ambos. ¿Cuál es? La que está ahí a continuación. Que el valor X que se forma al intersectarse las dos bisectrices es la mitad, pues 90 menos la mitad del ángulo que está al frente. ¿Estamos? Entonces vamos a volver a graficar y ver lo que se necesita. Bisectrices exteriores, X es 90 menos la mitad de este ángulo, que no se conoce, pero al igual que el ejercicio anterior, se puede conocer, porque todo debe sumar 180. ¿Cuánto sale eso? 32. Entonces aplicamos la propiedad. En ese triángulo pintado, bisectrices exteriores, X va a ser igual a 90 menos la mitad de 32. ¿Por qué 32? Porque es el que está frente a X. Muchachos, ¿cuánto es la mitad de 32? 16. Y 90 menos 16, eso me da el valor de 74. Y esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Vamos ahora al tercer ejercicio. Tercer ejercicio, observa nuevamente que en el triángulo ABC, fuera de él, hay dos bisectrices exteriores. Ajá, profesor, por lo tanto ahí voy a aplicar esa propiedad o no. Pero si te das cuenta, el gráfico está girado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es X y A en el ejercicio? Y recuerda tú que X es el ángulo que forma las dos bisectrices exteriores al intersectarse. Ah, profesor, bisectrices exteriores, este 70 hace el papel de X o no. Entonces vamos a reemplazar de esa manera. 70 hace el papel de X. ¿Y quién es el A? El que está frente a dicho valor. Frente a 70, ¿quién está? X. Por eso que yo escribo acá en la propiedad que el ángulo que hacen las dos bisectrices exteriores es igual a 90 menos la mitad del ángulo que está al frente. El que está al frente es el, muchachos. Entonces, menos X medios. Entonces, este negativo pasa al otro lado y el 70 va a la derecha. Quedaría X medios es igual a 20. ¿Por qué 20? 90 menos 70. El 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale X? 40 grados. Te muestro una más, a ver. Dime, esa que está ahí son bisectrices interiores. Por lo tanto, voy a calcular el valor de X. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. La propiedad a usar es esta de aquí. Pero observa bien la propiedad. Esta X de la propiedad
es el ángulo que forman las dos bisectrices interiores al intersectarse. Profesor, bisectriz y bisectriz. Este es el ángulo de la propiedad. Y el que está detrás de él sería este ángulo que tampoco se conoce. Ninguno de los dos se conoce. Pero este angulito que estoy aquí señalando se puede calcular. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180? Le estaría faltando 120. Y conocido 120, se puede calcular este ángulo que está aquí. Vamos a ponerle un nombre, omega. Entonces aplica la propiedad. Omega, que es el ángulo que forman las dos bisectrices, ¿a qué va a ser igual? 90 más la mitad del que está detrás. ¿Quién está detrás de omega? 120. 60 más 90, esto vale 60 más 90, omega vale 150. Profesor, pero yo no quiero calcular cuánto vale omega. Efectivamente, tú quieres hallar el valor de x, pero en el punto I, todo esto de aquí es una recta. Y si es una recta, ¿cuánto suma todo? 180. Entonces escribes por acá que 2x más omega vale 180. Y de ahí sale el valor de 15. ¿Por qué, profesor? Claro, porque esto vale 150. 180 menos 150, ¿cuánto me da? 30 grados. Y a 30 grados le saco mitad, ¿cuánto vale x? 15. Esa sería la solución de esas dos aplicaciones que pertenecen a la pregunta número 3. Sigamos a ver. Vamos con el cuarto ejercicio. A ver, ¿qué sucede en el cuarto ejercicio? Rápidamente tú dices, profesor, bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿Este ángulo por propiedad es la mitad de ella o no? Claro, entonces por aquí de todas maneras vamos a recordar la propiedad. Entonces solamente reemplazar, este ángulo es él, y el valor de A viene a ser ella. Entonces por acá vamos a volver a dibujar para que tú puedas visualizar mucho mejor. Mira, ve. Ahí, entre ellos, ¿se cumple la propiedad o no? Que este valor de x, ¿a qué es igual? A este ángulo dividido entre 2. Eso me dice la propiedad. Entonces, escribimos ello. Que x es 4x menos 20 sobre 2. ¿Este 2 pasa a multiplicar o no? Tenemos que 2x es igual a 4x menos 20. El 20 negativo pasa a la izquierda con el signo positivo. Y este 2x va a la derecha con el signo negativo. Con lo cual, 2x es igual a 20, mitad, mitad, x sería 10. ¿Estamos? Esa sería la solución de ese ejercicio. Date cuenta que es reconocer cómo funciona la propiedad, nada más. Ya reconocer cómo funciona la propiedad, muchachos. Vamos con el siguiente. A ver, tenemos bisectriz interior y también hay bisectriz interior. ¿Y ahora qué hacemos? Dos bisectrices interiores determinan este ángulo. La propiedad decía que este ángulo que estoy señalando era 90 más la mitad del que está detrás, que sería él. Entonces, vamos a nuevamente escribir la propiedad para no confundirnos. Y también vamos a dibujar nuevamente el ejercicio. Ahí está, mira, ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que este ángulo que está acá, ¿sí? Este ángulo es ese ángulo es 90 más la mitad del que está detrás. ¿Detrás del cuánto vale? X. Listo, se acabó. Hay que resolver esa ecuación nada más, muchachos. Este más, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 3x menos x medio, ¿cierto? Menos x medios. Sería igual a 90. Ahí está. Este 2 multiplica acá. 6x menos x, ¿cuánto me da? 5x sobre 2 es igual a 90. El 2 lo pasas a multiplicar, 180. Y el 5 lo pasas a dividir y me va a salir como respuesta 36. ¿Sí? 36. Veamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a ver lo siguiente. En el siguiente ejercicio vamos a ver lo siguiente. Dice, calcular el valor de x. Calcular el valor de x. Entonces, vamos a ver qué propiedad es. Tenemos una interior y una exterior. Por lo tanto, tenemos aquí esta propiedad. X a qué va a ser igual.
X va a ser igual a la mitad de este ángulo, ¿sí? La mitad de este ángulo, interior y exterior. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a volver a dibujar. Ahí está, hacemos el dibujo. Y necesito para la propiedad este angulito que está acá. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Sabemos que todo vale 180. Si él vale 3x, esto será la diferencia. 180 menos 3x. Escribimos eso. Ahí está. Entonces, voy a aplicar la propiedad entre ellos dos. Este ángulo que está acá, este ángulo, es la mitad de este que está por acá. Entonces escribe lo siguiente, que x es igual a 180 menos 3x sobre 2. El 2 pasa a multiplicar. Sería 2x es igual a 180 menos 3x. ¿Qué pasa con el 3x negativo? Va a pasar al otro lado positivo. 5x es igual a 180, paso a dividir, x vale 36. ¿Estamos? Aplicación de la propiedad, jóvenes. Conforme tú tengas la práctica, vas a poder hacer ejercicios más complejos, donde no solamente se aplica una propiedad, sino más de dos, ¿ya? Entonces, tú te estás preparando para ese tipo de ejercicios. Problema 7. Piden calcular X. Ah, profesor, ese está sumamente sencillo. ¿Eso es la corbatita o no? Pero de la corbatita le han trazado las bisectrices. ¿Te acuerdas que decía que este ángulo que está acá era la suma de los costados sobre 2? Solamente que en la propiedad el gráfico estaba al revés. ¿Cómo, profesor? Estaba de esa forma, ¿sí o no? Entonces, X es igual a más B sobre 2. Simplemente date cuenta que es lo mismo, solamente de manera inversa el ejercicio. Por lo tanto, X a qué será igual. X es 50 más 40 sobre 2. ¿Sí? Eso es el valor de X. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Luego, tenemos X vale 45, obviamente. Tenemos aquí un hito más. Profesor, me parece conocido el cóncavo, pero la propiedad estaba al revés, ¿sí o no? Entonces la propiedad era algo así. No interesa cómo está graficado, simplemente que cumpla las condiciones. Cóncavos, bisectrices, el del medio, X es la suma sobre 2. Ah, profesor, ¿cómo sería acá entonces? Bisectrices y cóncavos, cumple las condiciones. X va a ser igual 110 más 60 sobre 2. ¿Y cuánto vale eso? 85, ¿sí? 85. Sería la solución del ejercicio número 7, ¿ya? Número 7. Vamos con unita más, a ver, jóvenes. A ver, ¿qué se puede hacer ahí en el ejercicio? Hay que analizar qué propiedad es. Y para eso, en el triángulo ABC, observa que esto de aquí y ella son bisectrices exteriores. Hay una propiedad cuando son bisectrices exteriores, que es esta de aquí, la que te estoy mostrando. X es 90 menos la mitad del que está al frente. Muchachos, si estas son las bisectrices, el ángulo que se puede calcular con la propiedad es el que está en D o no. Es este angulito que estoy indicando. Este angulito se puede calcular usando esta propiedad. Pero antes de eso, vamos a hacer nuevamente nuestro gráfico. Mira, ahí está el gráfico. Entonces vamos a decir que ese ángulo que se puede calcular le vamos a llamar phi. Si ese ángulo le hemos llamado phi, en el triángulo que acabo de pintar, ¿puedo aplicar esta propiedad o no? Entonces, aplicando la propiedad aquí, decimos que phi, que es este ángulo, esto vale phi, es igual a 90 menos la mitad del ángulo que está al frente. ¿Quién está al frente? 70 grados, muchachos. Esto vale 35. 90 menos 35, 55. Pero, profesor, yo no quiero calcular el valor de phi. Yo quiero x. ¿Dónde? Para eso observa el gráfico. Aquí se tiene un triángulo o no. ¿Y qué habíamos dicho en la clase pasada? Que todos los ángulos en un triángulo, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Por lo tanto, en ese triángulo que acabo de pintar, la suma debe ser 180. Escribimos entonces, 70 más phi más 5x es igual a 180. Pero un momento, el valor de phi, ¿ya lo conoces o no? ¿Cuánto vale phi?
Phi vale 55. Reemplazamos. 55 más 70 más 5x igual a 180. Haciendo las operaciones necesarias ahí, suma, luego resta y división, el valor de x me va a salir 11 grados. Sería la solución de ese ejercicio. Vamos con unita más, a ver muchachos, unita más creo que hay por aquí. Veamos ese problemita, mira. Calcular x. Y ahora, ¿cómo calculamos x? Hay que ver qué información se tiene. Esto se llama bisectriz interior. Y esto se llama bisectriz exterior. Ah, profesor, cuando tengo una exterior y una interior, este ángulo que está acá, ¿sí? Este ángulo es por propiedad la mitad de ella. Ajá, entonces tú dirás que vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar lo siguiente. A ver, veamos por aquí. Volvemos a hacer nuestro gráfico. Bisectriz interior y bisectriz exterior. Este ángulo se puede calcular. ¿A qué es igual? Eso va a ser igual a la mitad de 50. Así dice la propiedad. ¿Y cuánto es la mitad de 50, muchachos? Le hemos llamado teta. Ese ángulo, ¿a qué es igual? 25 grados. Profesor, pero X está por acá y hemos calculado este ángulo. Pero concéntrate en esta figura, mira. Esta figura que te estoy indicando es un triángulo. Si él es 90, él es teta y él es x, ¿la suma vale 180 o no? En ese triángulo que he pintado, la suma tiene que ser 180. Entonces escribes por acá que si ya tengo 90, para llegar a 180 falta otro 90, que sería la suma de estos dos. X más teta es igual a 90. Como esto ya se conoce, reemplazamos x más 25 igual a 90, lo pasas a restar y el valor de x vale 65. ¿Ya? Esa sería la solución de ese ejercicio. Y aquí te dejo uno para que tú puedas practicar y tratar de enviarme por WhatsApp hasta las 5 de la tarde de una manera ordenada, ¿ya? Ordenada, para considerarte algunos puntos adicionales para tu examen bimestral. También es importante que recuerdes que la tarea se hace en el cuaderno de una manera ordenada y con los márgenes respectivos. Ya los que me conocen saben que me gusta mucho la puntualidad, también lo que es la presentación. ¿Ya? Así que por favor, te dejo ese ejercicio para que lo puedas practicar. También es importante, muchachos, que me escriban a mi número, ¿ya? De WhatsApp, quienes tienen Zoom, para ir programando lo que es el examen bimestral y ver la manera de cómo se le va a evaluar a cada uno de ustedes, ¿ya? Las tareas que me vas a enviar, por favor, la tarea que me vas a enviar, te voy a escribir en la hoja todas las indicaciones y que sea con una letra legible, ¿ya? Con una letra legible. Bien, muchachos, eso sería pues todo por esta mañana, esperando que cada uno de ustedes se encuentre, reitero, bien de salud, y un saludo para ustedes y también para todos en su casa. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.